Al cumplirse 69 años de aquel trágico accidente, donde el cielo de Mérida se tiñó de luto, el eco de un motor fallido aún resuena en la memoria de un pueblo que se negó a dejarlo ir. Aquel 15 de abril de 1957, no solo caía un avión, caía el hombre que le había dado voz a nuestras alegrías y banda sonora a nuestros desamores. Hoy, en Historias y Boleros, reconstruimos los últimos minutos del ídolo, Pedro Infante. Un solo ser, un ser. Trágica muerte ocurrida el 15 de abril de 1957 lo convirtió en leyenda. Sin embargo, este hombre de 39 años de edad que en solo 15 años de carrera había alcanzado el éxito y parecía tenerlo todo: fama, fortuna, mujeres y una infinidad de proyectos artísticos, en realidad al final de su vida no era el hombre feliz como lo proyectaba en sus películas. Te vienen a contar cositas malas de mí. La crónica de la tragedia 1, el despegue, 7:30 de la mañana. Pedro, un apasionado de la aviación bajo el nombre de Capitán Cruz, llega al aeropuerto de Mérida. Iba como copiloto en un bombardero convertido en carguero, un Consolidated B-24 Liberator. Tenía prisa por llegar a la Ciudad de México. La nostalgia y sus compromisos lo empujaban a volar temprano. 2. La falla mecánica. Apenas unos minutos después de despegar a muy baja altura, uno de los motores empezó a fallar. Pedro, con más de 2.900 horas de vuelo, intentó junto al piloto maniobrar para regresar a la pista, pero el gigante de metal no respondió. El avión estaba demasiado pesado y la altitud era insuficiente. 3. El impacto. A las 7:54 de la mañana, el avión se desplomó en el cruce de las calles 54 y 87 en el centro de Mérida. El impacto fue brutal, provocando un incendio que consumió todo a su paso. En el lugar, el silencio sepulcral que siguió al estruendo fue roto solo por las sirenas. México aún no lo sabía, pero su hijo predilecto se había vuelto eterno entre los restos de su mayor pasión: volar. 4. El choque de un país. La noticia corrió como pólvora. Las emisoras de radio interrumpieron su programación. La gente salía a las calles llorando, preguntando si era verdad. Ese día, el bolero se quedó mudo y las guitarras bajaron el volumen en señal de respeto. Pero detrás de las luces del cine y de las grabaciones de estudio, la vida de Pedro Infante guardaba secretos que pocos conocen. Detalles que nos muestran que, aunque parecía un superhombre, era tan humano y complejo como cualquiera de nosotros. ¿Sabías que el hombre que le cantaba al amor tenía miedos inesperados o talentos ocultos? Prepárate, porque aquí te traigo las curiosidades que no te cuentan en las películas. Esa sonrisa que vemos en las películas ocultaba un cansancio profundo. Pedro no solo era el artista más grande de México, era literalmente una institución de beneficencia privada. Tenía sobre sus hombros la responsabilidad de mantener a más de 40 familiares, desde padres hasta hermanos y sobrinos. Cada vez que Pedro se subía a un escenario o a un avión, lo hacía con la presión de saber que si él faltaba, 40 mesas se quedaban vacías. Pero sobre sus hombros pesaba la responsabilidad de mantener a más de 40 familiares, entre padres, hermanos, sobrinos, hijos y compañeras sentimentales, a quienes otorgaba mensualmente cantidades de dinero para sus gastos personales, manutención, estudios escolares y gratificaciones por ser parte de su entorno más cercano. Que lo sepan de una vez, mi vida. Entre la diabetes que mermaba su salud, la ansiedad que calmaba con atracones de comida y un laberinto legal que parecía no tener salida, aquel vuelo del 15 de abril no era solo un viaje de trabajo, era quizás el único momento donde Pedro podía sentirse verdaderamente libre. En 1957, Pedro Infante ya padecía estragos en su salud debido a los excesos alimenticios. Era un hombre que llegaba a consumir en una sola comida 2 pollos rostizados y en un desayuno hasta 7 huevos acompañados por 2 litros de leche. Además, los postres excesivos en azúcar, junto con los sustos que le ocasionaron 2 accidentes aéreos previos al definitivo, le trajeron como consecuencia la enfermedad de la diabetes y el uso de la insulina de manera permanente. Pero el drama no terminaba ahí. En el terreno del amor, la vida le cobró factura. María Luisa León, la mujer que lo acompañó en sus inicios, se convirtió en su pesadilla legal al negarle el divorcio durante años. Justo en los días previos a su muerte, la situación llegó al límite. Su matrimonio con el amor de su vida, Irma Dorantes, fue anulado legalmente.
Emocionalmente, al final de la vida de Pedro tampoco fue feliz. Se había divorciado clandestinamente de su esposa María Luisa León para casarse con la actriz Irma Dorantes, pero la venganza de su legítima concubina le hizo la vida imposible por varios años a través de demandas que lograron rescindir ese nuevo matrimonio. Al final, fue la muerte la única que se quedó con Pedro Infante. Cien años, el himno de la eternidad. Dicen que los hombres mueren dos veces, una cuando dejan de respirar y otra cuando se les olvida por última vez. Pero con Pedro el destino se equivocó, porque aunque aquel avión se detuvo en Mérida, su voz se quedó grabada en el ADN de cada enamorado. Y no hay canción que explique mejor esa inmortalidad que su bolero más emblemático, 100 años. Pasaste a mi lado. Lo que hace fuerte a esta canción en la voz de Pedro es que no hay gritos, no hay reclamos. Es la elegancia de aceptar que pasaste al lado de alguien y ni siquiera te miró. Mientras la narras, menciona que aunque muchos la han cantado, Pedro le dio ese toque de bolero ranchero que solo él podía lograr. Esa mezcla de la trompeta sentimental con la suavidad del bolero de salón. Lo que siempre es pues con el accidente, puedes hacer una reflexión potente. Él cantaba que si viviera 100 años los pasaría pensando en ese amor. Irónicamente, el destino solo le dio 39 años de vida, pero nosotros, su público, llevamos ya casi 7 décadas cumpliendo su promesa, pensando en él y escuchando su voz como si el tiempo no hubiera pasado. Pasaste a mi lado. ¿Qué significa la canción 100 años de Pedro Infante? La letra de 100 años refleja el profundo dolor de un amor no correspondido. Desde los primeros versos, el narrador expresa la indiferencia con la que su amada lo trata, pasando junto a él sin siquiera mirarlo. Este gesto de desprecio se convierte en la fuente de una tristeza que lo consume. La intensidad del sentimiento es tan fuerte que el protagonista declara que, aunque viva un siglo, seguirá pensando en esa persona. Esta idea de amor eterno, incluso cuando no es recíproco, es lo que ha hecho que la canción resuene con tantas personas a lo largo del tiempo. La repetición del estribillo refuerza el mensaje de lealtad y nostalgia, mostrando cómo el dolor del desamor puede trascender más allá de los años. Merezca yo de ti. ¿Quién creó la canción 100 años? Aunque Pedro Infante es la voz más reconocida de 100 años, la canción fue compuesta por Rubén Fuentes y Alberto Raúl Cervantes. Rubén Fuentes, reconocido por su talento en la música ranchera, fue el creador de muchas canciones emblemáticas que definieron el género, mientras que Cervantes aportó su sensibilidad poética para lograr una letra cargada de emotividad. La interpretación de Infante le dio a la canción una profundidad única. Su voz cálida y melancólica logró transmitir el sufrimiento del protagonista de una manera que pocos intérpretes han logrado replicar. 100 años pienso en... ¿En qué película aparece 100 años? La versión de 100 años de Pedro Infante fue grabada en 1953 y tuvo un gran éxito en la radio mexicana. Sin embargo, su popularidad aumentó aún más cuando fue incluida en la película Cuidado con el amor, 1954, donde Infante la interpretó en una escena memorable junto a la actriz Elsa Aguirre. En la película, el personaje de Infante canta la canción con una pasión que traspasa la pantalla, consolidándola como una de las melodías más representativas de su carrera. Gracias a esta escena, 100 años se convirtió en la canción más exitosa de 1954 en México. Toda mi amargura se ahogó. Hoy, el ídolo de Guamúchil no descansa en un panteón, descansa en cada radio que suena en una tarde de lluvia, en cada serenata de madrugada y en cada corazón que al escuchar las primeras notas de este bolero siente que Pedro sigue aquí, más vivo que nunca. Porque para los grandes como él, 100 años son apenas el principio. Si Pedro Infante marcó tu vida o la de tus abuelos, déjame en los comentarios cuál es ese bolero que nunca dejas de cantar. Unida mi existencia. Si te apasionan estos relatos, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos. Esto es Historias y Boleros, donde el pasado vuelve a sonar.